Comenzamos. Nos habla de los elementos, las ecuaciones y las variaciones patrimoniales que se producen en una organización y nos muestra un cuadrito que dice que el patrimonio de la empresa está conformado por los bienes que ellas tengan, los derechos a cobrar y las obligaciones. Esos tres son los elementos patrimoniales. Los bienes son todas las, entre comillas, cosas que tiene la empresa. Una computadora, un estante, un auto, plata. Los derechos, como su nombre lo indica, son aquellos derechos de cobro, algo que le podemos exigir nosotros a personas porque nos deben. Por ejemplo, si le hemos vendido mercadería y no nos pagaron todavía. Y por el contrario, las obligaciones constituyen las deudas de la empresa. Todo aquello que la empresa debe, ¿sí? Los bienes y los derechos acá no se alcanza a ver, pero acá dice bienes y derechos y acá hay esta flechita que tiene que decir activo. Y las obligaciones se llaman pasivos. Bueno, acá en este cuadrito nos dice que la situación inicial, o sea, cuando nuestra empresa arranca, tenemos cosas o plata que suman 1.000 pesos. Por favor, que se entienda cosas para decir computadoras, escritorios, un split, la mercadería para vender, todo eso forma parte de mi activo, que son 1.000 pesos. Cuando recién empieza mi empresa, cuando recién arrancamos, tiene un pasivo deudas por 300 pesos. De la diferencia de la resta de mi activo y mi pasivo, puedo decir que tengo un patrimonio neto. Por lo tanto, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Qué pasó? Había personas que nos debían plata, ¿sí? Esas están dentro del activo, que es la que conocemos como derechos. Me debían 1.000 pesos. Como pasó el tiempo, yo le digo, bueno, pero ahora te voy a cobrar un interés de 100 pesos. Entonces me debe 1.100 pesos. Es lo que tenemos acá. Los intereses es el monto de dinero que se cobra aparte de la deuda. A veces porque pasa mucho tiempo entre el momento que me pidió el préstamo o surgió la deuda y el momento que me paga. Entonces mi activo se va a 1.100 pesos. Los 1.000 que me de la deuda original, más esos 100 pesos que cobré como interés. Ahora, si yo pago, por ejemplo, acá nos da el ejemplo de el teléfono, 50 pesos, sale de mi billetera, sale de mi activo, 50 pesos. Entonces esa es la diferencia que vemos entre los 1.100 que están acá y los 1.050. Le resté los 50 pesos. Imagínense que tenían 1.100 pesos en su billetera y tuvieron que ir a pagar 50 pesos de teléfono. La teoría dice que la ecuación patrimonial es una igualdad que permite mantener un equilibrio entre los bienes, las deudas, los ingresos y los egresos de empresas. Existen dos clases de ecuaciones patrimoniales: la ecuación patrimonial estática y la ecuación patrimonial dinámica. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. Bienes, activos. Deudas, pasivos. Ingresos son los resultados positivos o ganancias que tiene una empresa. Y egresos se llama a los gastos, egresos, pérdidas que tenga la empresa. Bueno, la ecuación estática se observa cuando comienza la empresa. Por eso dice, puede observarse al inicio de la empresa, al inicio de la vida de la empresa, perdón. Todavía no abrimos nuestro local, ¿sí? Con mi pareja, con mi amigo, con mi hermano, decidimos tener una hamburguesería. Estamos preparándonos para tener una empresa. Bueno, esa es la ecuación estática. Tengo activos, tengo pasivos, y la diferencia de los dos, del activo y del pasivo, me va a dar mi patrimonio neto. Bueno, en cambio, la ecuación dinámica es aquella que se observa cuando la empresa ya está en funcionamiento, cuando ya hizo operaciones de compra, de venta, de cobro, de pago. Cuando ya en pos de sus objetivos fijados ha realizado operaciones.
Entonces ahí aparecen, por ejemplo, el activo dijimos que ya teníamos, el pasivo que ya conocíamos, la diferencia de los dos, el patrimonio neto que también se llama capital, le sumo los ingresos o los resultados positivos que se obtienen por la operatoria de la empresa y le voy a restar los egresos o las pérdidas o gastos que obtenga en la operatoria de la empresa. ¿Sí? Seguimos. La contabilidad realiza todo esto para obtener información. Ese es el objetivo principal o fundamental de la información, de la contabilidad, perdón. Y acá encontramos lo que se llama estado de resultados. Es un informe en el que se detallan tanto los ingresos o resultados positivos, también conocidos como ganancias, como así también los egresos o resultados negativos, donde encontramos los gastos y las pérdidas. Que hubo en una empresa durante un ejercicio contable, que generalmente, que siempre es de un año, perdón. El ejercicio contable es de un año. Entonces, si yo puedo comparar los resultados positivos o ingresos y los resultados negativos o egresos, voy a saber si tengo ganancias o pérdidas. Bueno, las variaciones patrimoniales son las distintas operaciones que realiza el comerciante o empresario y que se reflejan en el patrimonio de la empresa. Existen dos clases de variaciones patrimoniales, las variaciones patrimoniales permutativas y las variaciones patrimoniales modificativas. Vamos a la primera. Las variaciones patrimoniales permutativas, lo que cambia o lo que se permuta son, no producen ni disminución ni aumento del patrimonio neto. Se cambian un activo por otro activo, un activo por otro pasivo, pero no generan resultados que afecten al patrimonio neto. ¿Cuál sería el ejemplo? Si yo compro mercadería, yo tengo 1.000 pesos en mi billetera y compro 500 pesos de mercadería. Tengo menos plata, acá disminuye mi activo, pero tengo más mercaderías, acá aumenta mi activo. En definitiva, mi activo sigue siendo hoy de 1.000 pesos. 500 pesos en efectivo, 500 pesos en mercadería. Mi patrimonio neto no se modificó. Ahora vamos a la segunda, las variaciones modificativas. Implican una variación en la composición del activo y o el pasivo, y si repercuten o inciden en el patrimonio neto del comerciante o de la empresa, afectando en un aumento o en una disminución del mismo. Es decir, generan ganancias o pérdidas. En esta clase de variaciones encontramos cuentas de patrimoniales, es decir, activo-pasivo, y también cuentas resultados, es decir, egresos-ingresos. Bueno, por ejemplo, para hacer la actividad número 1, que son las ecuaciones patrimoniales, tienen que mirar la primer fórmula que aparece, donde está ecuaciones estáticas. Ahí empiezo a resolver el punto número 1. El ítem A. Cuando voy a hacer el ítem B, ya miro la otra ecuación, la que aparece más abajo. Recuerden, el activo, les voy a hacer el primer ejemplo. Arrancamos de esta manera. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Hago un pasaje de término. El pasivo que está restando pasa al otro término sumando. Entonces, esto va como ejemplo para el primer ítem. Quedaría activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Si no lo entienden, me van a preguntar después por WhatsApp, porque esta clase era para que nos saquemos las dudas, pero lamentablemente no pudo ser. Ahora, en el punto número 2, hago lo mismo que hice con las ecuaciones, pero ahora utilizo
números que representan dineros, valores que representan dineros. Entonces, si yo quiero saber en el ítem A cuánto es el activo, debo sumar 15.400, que es el pasivo, más 123.200, que es el patrimonio neto, y ahí voy a poder obtener cuánto es mi activo. Reitero, por favor pregunten después. El punto número 3, deben marcar con una X aquellas afirmaciones que ustedes crean que son correctas. Deben leer las consignas, deben leer la teoría, ver nuevamente este video si es necesario, y marquen y van a preguntar si no entendieron. En el punto número 4, que dice investiga, explica y da ejemplo de los siguientes esquemas. Por ejemplo, vamos a hacer el primero para que entiendan. Cuando hay un aumento de activo y una disminución de activo, en el caso que vimos de los 1.000 pesos que teníamos en efectivo, que disminuye porque compro mercadería. Aumenta la mercadería que tengo ahora en 500 pesos, pero disminuye el efectivo que tenía 1.000 y ahora tengo 500. Vamos a hacer el tercero, cuando disminuye mi activo y disminuye mi pasivo. Por ejemplo, cuando pago una deuda. ¿Sí? Tengo menos plata, pero tengo menos personas a quienes debo. Disminuye mi activo y disminuye mi pasivo. Si miramos el cuadrito de al lado, dice las variaciones patrimoniales modificativas. En alguna oportunidad aumenta mi patrimonio neto y en otras disminuye mi patrimonio neto. Traten de fundamentar ustedes, después de todo lo que hablamos, cuándo aumentaría el patrimonio neto y cuándo disminuye. Bueno, vamos a hacer una cosa. Necesito que por el grupo de WhatsApp me hagan las consultas correspondientes y voy a responder si es necesario con otro video explicativo u otra forma para que entiendan mejor. Muchas gracias.